Así es. Tenemos aquí también en el estudio de Proyecto Puente y le agradecemos mucho que esté con nosotros esta mañana. Ileana, muchas gracias. Luciana Rodríguez Gámez, Invitación. gracias por estar con nosotros. Conocimos de tu caso, supimos de tu caso porque nos informó la Asociación Vigilantes del Transporte, luego vimos la entrevista también Yes. con nuestro colega y amigo Juan Carlos Zúñiga y queremos platicar contigo respecto a esta situación que se generó al interior del Consejo Ciudadano del Transporte. Platícanos, Ileana, a ver, ¿por qué saliste del consejo? ¿Sigues en el consejo? ¿Qué va a pasar con el consejo? ¿Qué sucede en ese consejo que nomás nos enteramos que existe cuando suben tarifas y cuando van a revisar algo que ya sabemos que no va a pasar nada? Mira, primero que nada, hablar sobre lo que preguntas respecto a qué es lo que pasó. Yo estoy desde el día 29 de agosto suspendida o separada de mi cargo Ajá. como consejera. Esto se debe, y a mí me queda claro, a que el presidente del Consejo de Transporte, pues en uso de su posición como presidente del Consejo y en el uso de un poder, obviamente, y de un cargo, pues instrumentó, digamos, de alguna manera los mecanismos que hay al interior para, de alguna manera, imponerme esta sanción, vamos a llamar. Eso me queda claro que él está ejerciendo un poder por su cargo y obviamente lo único que yo estoy haciendo del otro lado precisamente es también ejercer mis derechos a defender precisamente la posición y los argumentos que yo tengo para debatir ese aspecto. La defensa de mis derechos civiles, de mis derechos laborales, obviamente, y mis derechos básicos que garanticen mi integridad personal, ¿no? Física y personal. Entonces yo simplemente estoy haciendo uso de los instrumentos, de los organismos, de todos estos elementos que las autoridades de este país ponen a disposición de cualquier ciudadano para defender sus derechos. ¿Y cuál fue la causa? ¿Por qué se instrumentó esta medida por parte del presidente del Consejo? Mira, al interior del Consejo se vienen gestando una serie de situaciones, ¿no? Sí. Que como dices tú, quizás solo sabemos del Consejo cuando se dan los ajustes de tarifa, claro, o cuando hay alguna situación en particular que se busca la opinión o el punto de vista del Consejo, ¿no? Lo que aquí pasó fue que el detonante, porque todavía no conozco la causa final, pero el detonante de todo esto fue un comunicado que 5 de los 11 consejeros firmamos y que se dirigió a la gobernadora y al diputado Márquez, presidente de la Comisión de Transporte del Congreso del Estado, y se le puso copia también al secretario de Gobierno y obviamente a todos los titulares de los organismos que integran el Consejo de Transporte, donde precisamente se hacía referencia a una serie de situaciones que se estaban viviendo en ese momento. El documento está fechado el 16 de mayo, se entregó, te traigo una copia acá, sí, si quieres tenerlo, y obviamente en ese documento se hacía, como te comentaba, alusión a estas situaciones. En ningún momento fue una denuncia, simplemente era comunicar. Como todos los organismos, no son perfectos. Claro. Y la idea de nosotros de trabajar para tratar de solucionar todas esas inconsistencias que nosotros estábamos observando. El presidente del Consejo usó como pretexto este documento para hacer una denuncia al interior del Consejo en contra de nosotros 5, de los 5 firmantes de ese documento, para que se nos abriera un proceso por haber puesto en riesgo la autonomía del Consejo. Entonces se inició el proceso sin ningún problema. Una de las primeras irregularidades, digamos, durante ese proceso es que insistieron los integrantes del Comité de Ética del propio Consejo abrirnos casos separados y tratarnos por separados cuando los 5 firmaron, claro, elaboramos, firmamos e hicimos todo este proceso, ¿no? Entonces ese fue uno de los primeros elementos.
El segundo elemento es que obviamente hay una clara desigualdad en el tratamiento que se le dio a este caso, puesto que a los 4 consejeros restantes simplemente se les dio una amonestación por escrito Ándale. y a mí me separaron del cargo. A ver, entonces, ¿tienes ahí la copia del documento que nos puedes compartir? ¿La traes en físico? Te la comento. Sí, por favor. Mira, ese documento hacía referencia a 3 elementos: situaciones de gobernabilidad, Ujú, situaciones más de un tanto administrativas, ujú, ¿sí? Y situaciones de transparencia y financieras, ujú. ¿no? Entonces, en cuanto a la cuestión de gobernabilidad, lo que hacíamos alusión en ese momento era a que el Consejo se encontraba desfasado en cuanto a los tiempos Ujú. al iniciar el segundo periodo de 3 años y al no tener todavía a mediados del mes de mayo Ujú. la ratificación del presidente o la elección del presidente, la integración o la nueva conformación de las comisiones, no tener un proceso de entrega-recepción, no tener un informe elaborado, cuando se supone que el primer periodo terminó en el mes de marzo, ¿no? Entonces era un elemento que a nosotros nos preocupaba mucho porque una vez que empezamos este segundo periodo en el mes de mayo precisamente, pues no podíamos avanzar y empezar a trabajar mientras no estuvieran esas cosas claras. Claro, son los procesos que se tienen que seguir. Además son procesos lógicos de cualquier Claro. organismo, por eso te digo, no es un documento donde se esté denunciando ni se esté No es evidenciando. un llamado a la guerra, pues, situaciones. es un Claro. asunto de tenemos que cumplir primero con ese asunto. Porque incluso uno de los argumentos que el presidente mencionaba en las sesiones era que yo había sacado información interna del Consejo hacia afuera, Ajá. cuando realmente, como te comentaba, no es una información secreto de Estado. A ver, pero es que el tema del transporte urbano no es de nadie, pues. O sea, no es propiedad ni del presidente, ni de la gobernadora, ni del presidente del consejo. Es Además, información que discuten ustedes que tiene un impacto público, que debe ser público y que debemos conocer, ¿no? Además, uno de los elementos también importantes que se señalaba en la carta era que, o sea, a 3 años Ujú. de haber iniciado trabajos el Consejo, todavía no tuviésemos la página web. Sí, cierto. O sea, varias veces, incluso en las reuniones de pleno, se le cuestionaba al presidente de cómo iba ese proceso, Ajá. de qué tanto avance había. Estoy atorado con un código PHP, te dijo. Claro, y siempre nos decía, ya está, ya queda, ya esto. Cuando si hubiésemos tenido esa página web, Ajá. se suben las actas de sesiones como debe de ser, y entonces esa información realmente no es reservada, ¿no? Es pública, y de hecho es pública, ¿no? Debe ser pública. Pueden acceder a ella, o bueno, la deben de solicitar, Sí. ¿no? No excedemos, tenemos que solicitarla. Eso también es un punto muy, muy importante, porque precisamente a raíz de la discusión que se da en el verano pasado De la por el tarifa. aumento Ujú. de la tarifa, pues al menos durante las primeras semanas o el tiempo que estuve yo antes de que me separaran de mi cargo, Ajá. no llegó ningún requerimiento de información sobre los estudios técnicos, sobre los acuerdos, sobre las actas de sesión. Entonces, pues es un elemento también importante, ¿no? Pero yo creo que aquí la situación, y como lo comentaba en mi anterior entrevista, es que claramente a mí me parece que todos estos elementos que te comenté Ujú. no indican más que un trato desigual, ¿sí? Y inequitativo, y es sobre lo cual yo quiero una explicación, y por eso está este proceso. ¿Quiénes son los que con firmaron una ese autoridad. comunicado? Ese comunicado lo firmó la representante del Colegio de Sonora, Ajá. el representante de Canacintra, Ajá. el de CTM, la Unión de Usuarios, y yo como parte del Colegio de Economistas. Y la sanción esa sanción de hacerte un ladito es nomás para ti. Así es. Ah, ¿cuál fue sin saber la causa exacta del por qué nomás a ti te separan del cargo? O sea, ¿por qué nomás a ti te aplican esa sanción de separarte? No hay una explicación todavía. No, yo todavía no la tengo. Ah. Él comentó en los medios que Sí, claro. yo he sido irresponsable Ajá. con mi trabajo. Situación la cual la verdad no es mi intención desperdiciar los momentos que me brindan en estos espacios para tratar de aclarar cada uno de los puntos que él diga sobre Sí, mí, claro, o claro. vaya a decir en lo subsecuente, ¿no? Que ponga en duda mi integridad personal, mi desempeño profesional, incluso mi compromiso con el Consejo. Porque si hay alguien que conoce cómo está el Consejo desde dentro, soy yo, y si hay alguien que ha trabajado en el Consejo, precisamente soy yo. Entonces no quiero entrar a discutir eso, solo lo que voy a decir es que
podemos tener aquí una entrevista o una charla larguísima sobre los sucesos y hechos que han ocurrido al interior del Consejo y que incluso los podemos discutir con el licenciado Elirce Caballero en su momento, no tengo ningún problema con ello. Pero aquí el punto es que cualquier cosa que él pueda decir sobre mi trabajo y sobre mi desempeño no lo exime a él de este acto que cometió de abuso de autoridad y de además haber aplicado normatividad, reglamentos que son inexistentes. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Por ejemplo, ¿El asunto de la ética dónde está regulado? Dime dónde está regulado. No existe. O sea, nunca le dice. Se pasó así como el de la FEPADE, pues no. Es que incumplió éticamente con su desempeño. Pero no hay un documento propio que podamos analizar los ciudadanos para decir, no, sí es cierto, la consejera falló en este punto del código de ética. No existe. Entonces, es ética. Y obviamente hay documentos que se elaboraron de manera interna. Pero precisamente por ser un organismo público, se deben de publicar en boletín oficial para que tengan legalidad. Sí, claro. ¿No? Si ustedes revisan la página de boletín oficial, se van a encontrar únicamente los dictámenes de ajustes de tarifas y la ley orgánica, del Consejo. Es todo. Ahora, entonces, cualquier acción o sanción que se aplique haciendo alusión a todos esos reglamentos es ilegal. Así es. Pero pues vamos a dejar que un juez federal en la materia lo determine y lo señale. Te lo pregunto porque, digo, a mí se me figura esto un asunto también que puede ser como la intención de frenar la competencia. ¿Te interesaba a ti dirigir o presidir este consejo? Mira, ¿Y lo expresaste frente a él? Por supuesto que no. Mira, además te voy a invertir la pregunta. ¿Quién puede estar interesado en dirigir o presidir un organismo que miente sistemáticamente al usuario? Alguien que quiere quedar bien con el jefe, ¿no? Que se aprovecha de la ciudadanía que está financiando además ese tipo de organismos, que crea falsas expectativas entre los concesionarios y que además mete en problemas a la autoridad o a las autoridades competentes. Entonces, realmente mi interés detrás de todo esto es que, como te comentaba hace un momento, si alguien ha trabajado en el Consejo por crear lo mucho o lo poco que hay, y en cada proceso he estado de alguna manera involucrada, soy yo, y sí me da tristeza ver que a 3 años y medio que tiene de vida, digamos, este organismo, pues realmente no hayamos contribuido ni estemos trabajando realmente en solucionar el problema del transporte público, ni siquiera en el tema de las tarifas, que digamos es la atribución principal del Consejo. Perfecto. Entonces, mira, realmente... Vamos a hacer una cosa, déjame hacer una pausa, vamos a seguir con la discusión, no te preocupes, no cortamos el rollo todavía. Vamos a hacer una pausa, son las 7:33, volvemos al Proyecto Puente porque hay todavía mucho que platicar. Sigue con nosotros Alfonso López para platicar sobre el transporte urbano, ¿no? Estamos revisando precisamente la ley o lo que regula a este Consejo Técnico. Nos dice Ileana que fue una decisión de la Comisión de Ética. El Comité de Ética y Conducta. Del Comité de Ética y Conducta del Consejo Ciudadano, la que definió la salida y esa sanción contra Ileana para decir ya no puedes estar parte, te suspendemos como miembro de este Consejo. Y al revisar esta ley, pues no viene ninguna comisión de ética establecida en la ley. Vienen 3, la Comisión de Fijación y Actualización de Tarifas, que ha funcionado. Digo, opera pues, ¿no? La Comisión de Seguimiento de Calidad de Servicio al Programa Estatal del Transporte, que esa está muerta, ¿no? Y la Comisión de Modernización del Transporte Público, que también está muerta. La única que ha funcionado entonces en estos 3 años es la Comisión de Fijación y Actualización de Tarifas y la Comisión de Ética. Una para subir nuestras tarifas y otra para sacar a Ileana del Consejo. Ahora, así es. Urge transparentar y abrir a la discusión pública las decisiones de este Consejo. Es decir, no concibo yo que los ciudadanos estemos platicando de este asunto hasta que nos enteramos que hay una integrante que fue excluida y hasta entonces lo discutimos porque las sesiones del Consejo pues ni siquiera sabemos cuándo se realizan y ni siquiera son públicas, ¿no? Es ilógico que los diputados decidan leyes en lo público y esos señores de un consejo, ¿no? Como yo lo comuniqué después de la votación sí. Que se hizo, como se lo comuniqué a los agremiados del Colegio de Economistas, y que está ese comunicado en la página de Facebook del propio colegio.
Yo me abstuve de esa votación porque no tenía el estudio en mis manos. ¿Cómo? O sea, los miembros del consejo no lo conocieron de primera mano. Hasta la fecha, al menos yo, Ajá. y voy a hablar por mí, Claro. desconozco ese estudio. Lo único que se nos presentó en la reunión en la cual se votó Sí. fueron los cálculos en Excel en la pantalla de la sala de juntas. ¿Lo mismo que apareció en el boletín? Menos elaborado, porque en el boletín al menos viene una redacción y un Sí. cierto tratamiento de exposición de motivos, etcétera. Nosotros nos presentaron únicamente los cálculos. Wow. Y antes de eso ya se venía viendo esta situación y yo le comenté a él y al pleno que si yo no tenía los estudios en mis manos, yo no podía emitir ningún juicio, ni a favor ni en contra, sobre nada. Claro. Y no me los hicieron llegar. ¿Sí? Ni el estudio que se ¿Tuviste hizo... tú los elementos para hacer un análisis No. desde tu perspectiva como especialista en el área de economía para poder determinar No. si era viable o correcta esa tarifa? No. Que se supone que para eso es un consejo técnico, bla, 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 del transporte urbano, para que cada uno de sus miembros aporte su conocimiento y discutan en el ámbito público el por qué una tarifa tiene que ser de tal o cual cantidad. Al contrario, era la incómoda por estar preguntando y estar pidiendo el documento. ¿Y el resto de los integrantes del consejo? Bueno, no te pido que los evalúes porque capaz de que luego te aplican la Te digo, ley. te voy a hablar No te van a por dejar lo que a hablar. mí corresponde. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, ese es un elemento muy importante porque, como bien lo decías ahorita, es una de las comisiones más importantes o la que le da Sí. vida al Sustento a la consejo existencia, claro. y se toman decisiones en función de esto. Entonces te pregunto yo, ¿quién es el irresponsable en el ejercicio de sus funciones como consejero? ¿Quién está incumpliendo con su función de poder establecer y fomentar una discusión a profundidad sobre los O temas sea, aquí el importantes? punto no es si estoy o no estoy en las comisiones, si falto o no falto, como él lo dijo en los Ujú. medios. Ese no es el punto y sobre el cual también tengo mis argumentos y te puedo dar Claro. detalles de eso. Sino el punto es realmente la responsabilidad que pones en cada decisión que tomas y en el análisis que haces. No es una decisión menor la que se tomó detrás de eso. Ahora, no es función del Consejo estar discutiendo si es correcta la permanencia o no de sus integrantes. La función del Consejo es trabajar para que el servicio del transporte urbano en Sonora, en toda Sonora, funcione y funcione de la mejor manera posible. Es la función central del Consejo, no estar discutiendo si hay un consejero que hay que sacarlo o no hay que sacarlo. Y el asunto es que no tenemos elementos porque no hay nada público para poder saber cómo se decide cada cosa. Es decir, nos enteramos ya que truena, pues. Así es. Nos enteramos ya que la destituyen. Nos enteramos ya que sabemos que van a 11.50. Hasta entonces nos enteramos. Mira, yo creo que aquí, y te digo, voy a hablar Sí. desde mi perspectiva, uno de de las situaciones por las cuales yo en su momento lo comuniqué solo al Colegio de Economistas, la razón de mi voto, fue precisamente porque al final de cuentas para que todas las iniciativas o las diferentes discusiones que ahí se dan, Ujú, se tome una resolución sobre ellas, se necesitan 7 votos. ujú, Entonces yo por sí sola no puedo contra esos 7 votos, ujú. que incluso ha sido una de las situaciones con las cuales me he enfrentado o nos hemos enfrentado como consejo en los últimos meses, de que ya hay una negociación, de que el consejo además y que el presidente, Eliezer Caballero, ha estado trabajando en diferentes mecanismos para manipular los votos y generar este falso consenso, ¿no? Sacando o aprobando ciertas cosas, presentando los 7 votos mínimos que se requieren para este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, además de un uso, digamos, poco ético de la información, además de la negligencia en la elaboración de los estudios, hay esta situación al interior de manipulación de consejeros, de votos, precisamente para sacar adelante Los pendientes. los pendientes, Los las pendientes. situaciones, los Claro. estudios, lo que se vaya requiriendo y necesitando. Son reformas importantes en el sentido de que se está dejando de manera explícita
ciertas tareas que tiene que hacer el consejo, como la cuestión del portal, Claro. la cuestión de publicar, ¿no? Todo esto que por transparencia se debe de Están hacer, obligados, sí. el de transmitir en tiempo real las Las sesiones, que son, te digo, es dejarlo de manera explícita, y buen punto, pero no se están tocando los aspectos medulares, ¿no? Sí, la del operatividad, del por qué el presidente puede hacer, por qué se forma qué, por qué el reglamento tal, no, es decir, hay muchos, nos estamos enterando que el Consejo tiene una vida interna mucho más complicada que el simple hecho de que se reúnan una vez cada 2 meses. Es decir, tienen al No es interior una así. relación que tiene una gran, ¿cómo puedo decir? La discusión que se genera al interior es complicada, pues no es tan fácil. No es un asunto de tomar, nos juntamos, sí, aprobamos la evaluación, va, nos regresamos cada quien a nuestros trabajos. Es un trabajo mucho más constante y que requiere mucha más vigilancia y mucha más transparencia. Porque bueno, no debe ser tan fácil poder destituir a alguien, ¿no? No. Pues el proceso se llevó, déjame decirte que fue un proceso rápido. Sí, claro, pues, me imagino. La denuncia la interpuso él antes de salir de vacaciones, Ujú. pero se le firma de recibido los primeros días de agosto, regresando Ujú. de vacaciones, y para el 29 yo ya estaba separada del cargo. Entonces, desde el 29 el Colegio de Economistas no tiene un representante dentro del Consejo. Que ese es un aspecto importante, porque se supondría entonces que ellos inmediatamente tendrían que Claro, hacer una notificar propuesta. para enviar al No hay suplente. no hay una documentación que haya sido enviada al colegio, que debería estar enterada, lógicamente, ¿no? No, Entonces, todavía no No está la hay. notificado el Colegio de Economistas, tampoco. no. Bueno, le digo, pues. Incluso déjame decirte que yo en lo personal, Ajá. habiendo sido separada de mi cargo, no tengo una notificación por escrito del parte del consejo, De que está separada de tu cargo. ya sea del presidente o del presidente de la comisión de administración Claro. que se encarga de estos cursos, de los recursos humanos, digamos, Ajá. materiales del consejo, donde me diga que estoy separada de mi cargo. Bueno, en este país todo el mundo agarra un puesto y se siente líder, ¿no?